Bueno, ya estamos transmitiendo. Okay. Hola, buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a quienes se han sumado a participar en este intercambio que hemos titulado La externalización de fronteras en América Latina, dinámicas regionales y transformaciones históricas, con un formato de panel que hemos propuesto como actividad de lanzamiento de la próxima reunión y encuentro internacional del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Especialmente queremos agradecer la generosa predisposición a aceptar la invitación a ser panelistas de Adriana Pisitelli, Natalia Corazza Padovani y Eduardo Domenech, para compartir con nosotras y nosotros este convite a la reflexión, al diálogo y al debate sobre temáticas que hoy adquieren una relevancia central para nuestro presente latinoamericano en general y para las ciencias humanas y sociales en particular. Asimismo, quisiera agradecer el apoyo de los integrantes del comité académico, representantes de las distintas universidades miembros, que apostaron a la realización del 15º encuentro a realizarse en Córdoba, a las autoridades de las prosecretarías de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que han apoyado la iniciativa, y particularmente quiero agradecer a los equipos de trabajo de la Escuela de Historia y del Centro de Investigaciones de nuestra facultad, que acompañan con las tareas cotidianas de la comisión organizadora local. El Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de la AUGM, creado en la reunión del Consejo de Rectores del año 2002, tiene por objetivo central, en consonancia con uno de los principios fundantes de la asociación, favorecer la construcción de un espacio académico común y ampliado entre las universidades públicas participantes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La principal temática que articula los encuentros académicos se desarrolla en torno a la conformación y problematización de las regiones y fronteras en clave histórica y en perspectiva interdisciplinaria, apostando al fortalecimiento de las humanidades y las ciencias sociales en la región a partir de la promoción de actividades en conjunto como esta. En representación de la coordinación del comité, a cargo del doctor Pablo Ferreira de la Universidad de la República, al cual acompañan Clarice Esperanza y Fernanda Oliveira de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y quien les habla por la Universidad Nacional de Córdoba, a los fines de preinaugurar y lanzar oficialmente la 15ª reunión anual y encuentro académico internacional a realizarse en Córdoba los días 8, 9 y 10 de abril del 2026 en nuestra facultad. Vuelvo a agradecerles a todas y a todos y dejo en manos del panel y de su coordinadora y moderadora, María José Magliano, el evento que hoy nos convoca. Muchas gracias. Bueno, gracias Isabel. Retomando tus palabras, bueno, vuelvo a agradecer a Adriana, Eduardo y Natalia por aceptar esta participación. Los voy a presentar brevemente, voy a comentar un poco cuál va a ser la dinámica y así ya arrancamos escuchando lo que tienen para decir, que es lo más interesante de todo esto. Bueno, Adriana Pisitelli es investigadora en la Universidad Estatal de Campinas, en el Núcleo de Estudios de Género PABU. Si digamos, cometo algún error me corrigen. Es profesora del Departamento de Antropología Social y el doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Eduardo Domenech es investigador del CONICET en Argentina, ha sido becario senior de CALAS en la Flaxo Ecuador y coordinador del GT Migración, Cultura y Políticas de Claxo. Investiga sobre regímenes, políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo desde una perspectiva crítica, y acaba de sacar un libro, o está a punto de salir, más o menos, que se llama Fronteras en Disputa, Migración y Crisis, CALAS 2025. Y finalmente tenemos a Natalia Corazza Padovani, que es investigadora permanente en el Núcleo de Estudios de Género, también de la Género PABU, también de la Universidad Estatal de Campinas. Es antropóloga y feminista, ha investigado sobre Estado y sus márgenes, sobre amores y redes de afecto,
prisiones e instituciones carcelarias, fronteras y mercados. Es editora en jefa, editora responsable de la revista Cadernos Pagú y autora del libro, lo voy a decir en español, sobre casos y matrimonios, afectos y amores a través de prisiones femeninas en Sao Paulo y Barcelona, que es resultado de su tesis doctoral. Realmente es un privilegio contar con ustedes tres hoy, así que vuelvo a agradecer su presencia acá. La idea es que empiece Adriana, luego Eduardo y finalmente Natalia, unos 15, 20 minutos cada uno una, y luego reservaremos un espacio para preguntas y comentarios que quienes nos están escuchando puedan dejar en el chat del canal de YouTube. Entonces, le damos la palabra a Adriana para que comience con su presentación. Yo comparto lo que nos enviaste previamente, así lo pueden ver. Pero yo te digo cuándo, ahora no presento. Perfecto. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quería agradecer la invitación para participar de este panel y manifestar mi placer por estar participando junto con compañeros que aprecio mucho, Eduardo, Natalia y María José. Yo voy a abordar la problemática del panel a partir de un tema en el que trabajo hace muchos años, que es el combate a la trata de personas, particularmente en Brasil. Y quería iniciar comentando cómo fueron inspiradoras para mí las reflexiones de Eduardo aquí presente relativas a la externalización de las fronteras. Eduardo observa que las transformaciones asociadas a procesos globales, como la expansión de los esquemas neoliberales de gestión migratoria, también afectaron a los países sudamericanos. Y él considera que es importante mirar políticas y prácticas desarrolladas para controlar los movimientos de población en el contexto de la expansión del humanitarismo como modo de intervención política, pero prestando atención a las prácticas que fueron desarrolladas en respuesta a las estrategias de los gobiernos del norte global, especialmente Estados Unidos, para externalizar la frontera. Estas observaciones fueron importantes para mí porque me permitieron repensar al mismo tiempo el control migratorio al que fueron sujetos los migrantes brasileños viajando a países ricos y el rechazo más reciente que ha afectado a migrantes del sur global tratando de ingresar en Brasil, violando las leyes vigentes en el país, como la ley de refugio, con la misma retórica, la retórica de protección de la trata de personas. Yo voy primero a presentar un histórico súper sintético de ese control migratorio en un periodo de 20 años en Brasil. Después voy a comentar cómo las articulaciones entre el gobierno brasileño y agencias europeas hizo con que dejásemos de prestar atención al peso de los Estados Unidos en este tipo de control migratorio. Y voy a finalizar considerando un episodio migratorio reciente que deja clara la continuidad del interés de ese país en los flujos migratorios a partir del Brasil, pero también hacia el Brasil. Y voy a observar algo que también es importante, que es la imposibilidad de asociar este tipo de control a gobiernos de extrema derecha o gobiernos progresistas, ya que esas prácticas supuestamente humanitarias responden a prácticas de gestión migratoria que extrapolan esos gobiernos. Bueno, yo podría decir que en la historia reciente de Brasil, las actitudes estatales hacia la migración han sido heterogéneas. La organización del combate a la trata en Brasil tuvo lugar un poco antes de 2004, inicios del 2000,
momento en que el país ratificó el Protocolo de Palermo, que es la principal disposición legal transnacional relativa a ese crimen. Y esto tuvo lugar en un momento de aumento de migración brasileña hacia naciones ricas. Solo que los desplazamientos de mujeres y de travestis que ejercían el trabajo sexual, principalmente en países europeos, eran muy visibles y generaban preocupación por su eventual conexión con la trata de personas. Entonces, en ese contexto, en Brasil, las acciones policiales represivas contra la prostitución, contra el trabajo sexual, fueron complementadas por otras preventivas con relación a la migración internacional. Y es muy interesante porque contribuyendo con los procesos de securitización europeos y con la externalización de las fronteras europeas, la policía interfería en la movilidad hacia el exterior de brasileñas consideradas pobres y de piel más oscura, que en una sexualización y racialización de la pobreza eran vistas como prostitutas. Estoy hablando de concretamente en los aeropuertos evitar que estas mujeres subieran a los aviones con destino a Europa. Pero en 2009, un momento de crecimiento económico en Brasil coincidió con el aumento de inmigrantes provenientes de regiones, entre comillas, pobres del mundo, principalmente haitianos y venezolanos, que estaban huyendo de la crisis en sus países, pero también de países africanos y de países asiáticos. Y estos nuevos flujos que llegaban por fronteras, principalmente amazónicas, provocaban alarma, suscitando la preocupación de regular también esas movilidades. Y en ese momento, la reelaboración del interés de las fronteras, del interés en las fronteras, se materializó en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, considerado progresista, y se tornó visible en medidas dirigidas a la gestión del tránsito entre países vecinos, accionando la retórica de la trata con el objetivo de proteger los derechos humanos de los migrantes y de las poblaciones nacionales. Ya hay varias investigaciones que demuestran que en partes significativas de los países, los debates sobre la trata de personas dependen de políticas internacionales de seguridad, de fronteras y de migración. Nuestro colega brasileño Guilherme Díaz Mansur analizó el papel de los organismos internacionales en la difusión del tema como fuente de preocupación para políticos, para autoridades y para miembros de la sociedad civil. En ese sentido, vale observar que en la imbricación entre intereses supranacionales y nacionales, la historia reciente de la lucha contra la trata de personas en Brasil ha estado marcada por la relevancia de la articulación entre el gobierno y agencias multilaterales supranacionales, en particular la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Pero a ella se sumaron asociaciones a largo plazo con organizaciones intergubernamentales internacionales. Un ejemplo es el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, o el ICMPD, con sede en Viena, que realizó 7 proyectos de cooperación con el gobierno de Brasil y el último en 2024, varios dirigidos a evitar la migración irregular a Europa. Pero esa organización también participó antes, en los primeros años de la década de 2010, en proyectos para controlar inmigrantes extranjeros en Brasil, lo que en ese momento nos intrigaba bastante. Una interpretación posible, como la de Díaz Mansur, está dirigida para la comprensión interna de ese proceso, para entender cómo esto fue abrazado desde Brasil. Es decir, considerar cómo en este proceso la agenda contra la trata se vinculó a las estructuras de represión
estatal brasileñas y a temas como el tráfico de drogas y armas, y fue adoptada por la policía y por el ejército como un ingrediente más para justificar el fortalecimiento de las fronteras contra el crimen organizado transnacional. Y de acuerdo con este autor, varios organismos internacionales contribuyeron a difundir una visión de la frontera orientada al control de la delincuencia con un paquete estándar de medidas contra la trata. Y en ese sentido, en Brasil lo que habría pasado es que la delincuencia y la ilegalidad se articularon con ideas antiguas, nacionales sobre desarrollo, mezclando la retórica criminal con nociones de pobreza y con la ausencia del Estado en las fronteras. Yo creo que esta lectura contribuye para pensar cómo, durante el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro, el debate sobre la trata continuó siendo diseminado a través de burocracias estatales involucradas en políticas para el fortalecimiento de la prevención, control, vigilancia y represión militarizada de los delitos transfronterizos que frecuentemente eran asociados con extranjeros. Ahí durante la pandemia, las órdenes de restricción de entrada al territorio brasileño afectaron especialmente a las personas que llegaban por tierra. El freno a esta migración se justificó con el objetivo de evitar la propagación del virus en el país y el proceso creó barreras sanitarias en las ciudades fronterizas. En 2020, ordenanzas federales restringiendo el cruce de fronteras terrestres condujeron a un aumento de más de 900% en el número de deportaciones en relación con el año anterior y de acuerdo con informaciones divulgadas en las medias, en la Global News, por ejemplo, en 2020 tuvimos en torno de 2.900 personas deportadas comparado a 36 personas en 2019. Y esto nos asustaba en un país que en su historia migratoria reciente había deportado a pocos extranjeros, pero lo asociábamos a un acto característico de un gobierno de extrema derecha. Y no estábamos pensando todavía en las vinculaciones de este control de flujos de inmigrantes y los intereses de países ricos. Hasta que en vigencia del gobierno de Lula nos deparamos en septiembre de 2024 con una acción inusitada. De repente, y contrariando la ley de refugio de Brasil, considerada como muy buena por especialistas en migración, el Ministerio de Justicia produjo una ordenanza impidiendo que extranjeros en tránsito y sin visado para permanecer en Brasil utilizasen la escala en San Pablo para solicitar refugio en Brasil. De acuerdo con la ley de refugio vigente, ese era un derecho de cualquier extranjero que llegase a territorio brasileño. La ordenanza provocó la reacción de muchas asociaciones, colectivos y organizaciones no gubernamentales que trabajan con migración y que se manifestaron afirmando que esas medidas ponían en peligro la seguridad y la dignidad de los solicitantes de asilo. Y el argumento del gobierno fue extremadamente interesante. Utilizó la retórica del cuidado y de la protección. Del cuidado en el sentido de evitar las situaciones de falta de salubridad y de cuidados médicos en el sector restricto de conexiones en el aeropuerto que condujeron inclusive a la muerte de un migrante y de protección. ¿Contra qué? Contra la trata de personas. La decisión del gobierno tuvo lugar en un momento en que en el aeropuerto de Guarulhos había un récord de solicitudes de asilo. Hasta julio de 2024, las autoridades habían recibido más de 9.000 solicitudes, lo que era más del doble que las presentadas en todo el año anterior, según datos de la Policía Federal mencionados en un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
se consideró que el aumento de las solicitudes había sobrecargado los servicios migratorios brasileños y en el momento en que fue presentada esta ordenanza, había más de 500 viajeros inadmitidos en Brasil en el aeropuerto en una sala con capacidad para 20 personas. Con esta llegada masiva de nuevos migrantes, la mayoría se amontonaba frente a puertas de embarque más alejadas, muchos dormían en el suelo, no tenían acceso a mantas y alrededor del 70% de las solicitudes eran presentadas por ciudadanos de Afganistán, de Nepal, de Vietnam y de India. Ahora sí, María José, si por favor podéis pasar los slides 2 y 3. ¿La pueden ver bien? Sí. Perfecto. Este y el slide que siguen es para mostrar un poco para ustedes algo de las condiciones en que estaban esos migrantes en las salas del aeropuerto. Puedes pasar el siguiente. Ok. La idea era que migrantes sin visado regular estuvieran apenas 96 horas en el aeropuerto como máximo, en la espera de regularizarse, pero algunas personas estaban ahí hacía más de un mes y las condiciones en el lugar se destacaron después que un migrante procedente de Ghana falleciera. Podéis pasar la que sigue. Este hombre tardó para recibir atención en un puesto médico del aeropuerto debido a un problema de salud y todavía más tardó para ser enviado al hospital. La medida se tomó después que la Policía Federal afirmara que los inmigrantes sin documentación estaban siendo utilizados por organizaciones criminales de trata de personas. Según ellos, había investigaciones que habrían demostrado que los viajeros compraban billetes con destinos a países sudamericanos. Cuando llegaban a Brasil para hacer escala, solicitaban refugio, renunciaban a viajar a su destino final o regresar a sus países de origen, permaneciendo ilegalmente en zonas restringidas de los aeropuertos. Pero el problema principal es que la mayoría quería llegar a Estados Unidos y a Canadá. Y de acuerdo con el Ministerio de Justicia, los viajeros en esa situación serían instruidos por organizaciones criminales para solicitar refugio, entrar en territorio brasileño y usar abusivamente de la condición de refugio con el único fin de seguir rutas inmigratorias irregulares. Lo que ellos estaban diciendo es que se había consolidado en Brasil una ruta irregular con fuerte presencia de actores involucrados en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, con evidente uso fraudulento de la figura del refugio. Bueno, llama la atención para el hecho de que esta medida inusitada tuvo lugar durante el gobierno Lula. Quiero destacar que el vínculo entre migraciones y la trata de personas ha adquirido un nuevo matiz con consecuencias serias para las personas solicitantes de refugio y con devoluciones o deportaciones masivas de extranjeros, algo nuevo en Brasil en las fronteras aéreas durante un gobierno progresista. La conclusión de diversos expertos en migración es que nos encontramos en un momento de graves retrocesos en materia de política fronteriza y que el Brasil ha desempeñado claramente el papel de retener ciertos flujos migratorios para que no sigan a Estados Unidos. En las investigaciones sobre tráfico, pensamos que Brasil, que ya operaba como una de las fronteras externalizadas de países europeos en lo que se refiere al combate a la trata, hacía muchos años se había convertido desempeñando un papel policial
también en una de las fronteras externalizadas de Estados Unidos. Pero volviendo para los documentos de los primeros encuentros de organización y articulación para el combate a la trata en el país, es posible percibir que el consulado de los Estados Unidos ya estaba apoyando estos encuentros con recursos desde los primeros años de la década del 2000 y que la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en relación a esta problemática ha sido ininterrupta durante 20 años, articulando el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna, de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y la Policía Federal del Brasil. Estas dos instancias firmaron en abril de 2025 un memorando de entendimiento que establece una estructura para el intercambio directo de información, de inteligencia criminal, de prácticas y metodologías para la investigación de delitos transnacionales en América del Norte y América del Sur. Centrados como estábamos en Europa para pensar en toda esta problemática, aún no analizamos en detalle todas estas cooperaciones, pero lo que es posible decir es que se han mantenido a lo largo de los años, a lo largo de estos 20 años, paralelamente con las realizadas con organizaciones con sede en Europa. Estoy ya finalizando y quería solo reiterar que creo que este ejemplo que traje para alimentar empíricamente las reflexiones, sobre todo de Eduardo, este ejemplo que traje es un ejemplo que muestra claramente cómo fronteras de los países del norte global, en este momento en Brasil, las de los Estados Unidos, desplazan sus límites hacia el sur. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Adriana. Ya después recogeremos algunas preguntas, algunos comentarios. Le damos el paso a Eduardo. ¿Comparto ya? Sí, puedes compartir. Gracias. Bueno, yo también quisiera agradecer al Comité Académico de Historia, Regiones y Fronteras, especialmente a María José y a Isabel, y a todas aquellas personas que han hecho posible este panel. Y también decir que es un enorme placer compartir este momento con Adriana y Natalia. Este panel me parece que llega en un momento muy propicio, digamos, para la discusión sobre la externalización de fronteras debido a las transformaciones significativas que han tenido lugar en este último tiempo. Mi presentación se inscribe en una línea de investigación sobre los regímenes, políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo que he desarrollado como investigador del CONICET. Y se nutre especialmente del trabajo de campo etnográfico multisituado que he desarrollado en distintas fronteras en estos últimos 3 años, pero también de las discusiones que hemos mantenido en el proyecto Expulsiones que dirige Natalia. Voy a presentar algunas reflexiones, algunas ideas en progreso en realidad. Algunas quedaron esbozadas y que después podrán ser ampliadas, digamos, en el momento de los comentarios, las preguntas, la discusión. La próxima, por favor. Perdón, estoy teniendo problemas para pasar a la segunda, perdón. Todo bien.
Perdón, voy a tener que buscar otra opción. Bueno, voy comentando algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, me parece que es importante, digamos, dar cuenta de este nuevo escenario regional producido desde el regreso de Trump a la presidencia y la política de deportación masiva que ha buscado desplegar, ¿no? Entre las múltiples medidas desde enero del 2025, tenemos recortes importantes y la suspensión de programas de ayuda humanitaria. Y una medida, creo que es significativa, es decir, muy importante, ha sido el desmantelamiento de la agencia del USAID, ¿no? En este nuevo escenario regional podemos observar, digamos, cambios en la estrategia estadounidense de externalización de fronteras, claramente, digamos, durante el primer gobierno de Trump y el gobierno de Biden, hubo un énfasis en lo humanitario, digamos, en la estrategia de externalización de fronteras tenía una dimensión humanitaria predominante, y a partir de el segundo gobierno de Trump podríamos decir que predomina básicamente el carácter punitivo de la estrategia de externalización. Otra cuestión a considerar tiene que ver con el estiramiento de la frontera de Estados Unidos hasta Sudamérica. No solo el Darién se ha convertido en esta nueva frontera, sino también desde la asunción de Trump, los distintos acuerdos con países sudamericanos, con gobiernos sudamericanos, relativos a la recepción de deportados, ¿no? Y la consecuente formación de lo que podríamos considerar corredores de deportación. Ahora bien, yo creo también que las deportaciones se han vuelto como el centro de atención de analistas, y tengo la impresión de que hay una especie de nostalgia conservadora acerca de lo que ha acontecido en este último tiempo. Me explico. Creo que es decir, el hecho de que asumiera Trump y desplegar esta política de deportación masiva ha hecho que tanto en distintos actores institucionales, pero también académicos, idealizaran, digamos, cierto pasado reciente, lo reconstruyeran o buscaran reconstruirlo a partir de la omisión de ciertos conflictos, desigualdades, violencias, y a su vez hay como una especie de pedido de restauración de lo perdido, ¿no? Y en particular me refiero a justamente esas políticas humanitarias con fines de control migratorio y fronterizo, pero también los programas de protección temporal, el parol humanitario, el CBP-1, que también después fue reemplazado por el CBP Home con Trump, ¿no? La llamada figura autodeportación. Entonces, creo que necesitamos, digamos, problematizar esta nueva coyuntura sin dejar atrás lo que han sido las políticas, las prácticas, mecanismos, estrategias de control que contemplen no solamente este momento mayormente punitivo, ¿no? Entonces, mi propuesta es mirar este momento, esta política de externalización de fronteras, las reconfiguraciones que ha tenido a partir de su inscripción en los llamados regímenes de migración y fronteras, en particular los regímenes regionales de migración y fronteras, ¿sí? Que precisamente han tenido una transformación importante a partir de los nuevos modos de control que se han desplegado en estos contextos de crisis migratorias y emergencias humanitarias. La próxima, por favor. Lo que propongo básicamente es un análisis sobre la externalización de fronteras en el largo plazo, a través de una mirada infraestructural. Es decir, me interesa sobre todo poder dar cuenta de este proceso de logistificación de los regímenes
de migración y fronteras, pero en particular de la logistificación del control o la logistificación de la recepción para poder entender estas transformaciones más allá de la coyuntura actual, ¿no? Por otro lado, conocemos, digamos, que hay la diversidad y la cantidad de trabajos que hay sobre externalización de fronteras y además sobre deportaciones desde los Estados Unidos, pero me parece que desde América Latina podemos ofrecer también unas lecturas alternativas. Y por otro lado, creo que ahí tenemos la necesidad de replantearnos esta relación entre humanitarismo y punitivismo, y la clave que busco ofrecer es a partir de dos nociones, que es la de contención y confinamiento, con la intención de realizar una crítica al precedentismo sobre el humanitarismo y la contención. Es decir, creo que tanto el humanitarismo como la idea de contención parecía que solamente aplican a modos contemporáneos cuando en realidad provienen de mucho tiempo atrás. Y también quisiera problematizar esta idea de reconversión de las infraestructuras humanitarias en infraestructuras de detención y deportación, pero a partir de una pregunta acerca del cómo se produce esta reconversión. Y a su vez, cuestionando la idea propia de reconversión, ¿sí? Creo que es preciso entender que, digamos, es un entramado donde coexisten estas prácticas humanitarias y punitivas que necesitan ser, digamos, analizadas a partir del largo plazo, como decía, y una mirada infraestructural. La siguiente, por favor. Para pensar la externalización de la frontera estadounidense, creo que es necesario remontarnos al menos a la región de Centroamérica en los años 80, con la llamada crisis de refugiados, ¿no? Me parece que en términos infraestructurales, pero a su vez, quienes nos interesamos por la discusión sobre el humanitarismo, es bien importante este acontecimiento a partir de, sobre todo, el establecimiento de estos campos de refugiados, tanto en México como en Honduras, que fueron asumidos como una solución temporal. Por lo tanto, este desplazamiento forzado de guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, y las respuestas, ¿no?, institucionales que tuvieron lugar, conformaron un incipiente campo humanitario que estaba estructurado por organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. A su vez, estos campamentos tenían como ciertas características que nos pueden remitir o evocar, digamos, lo que hoy en día podemos estar observando también en la región. Por ejemplo, en Honduras, los salvadoreños estaban concentrados en campamentos cerrados, mientras los nicaragüenses en campamentos abiertos, ¿no? Es decir, unos disfrutaban de libertad de circulación y otros no. Y creo que una experiencia muy importante que tuvo lugar a fines de los 80 es la CIDEFCA, que es la Conferencia Internacional de Refugiados Centroamericanos, ¿no? Como una instancia para enfrentar esta llamada crisis de refugiados centroamericanos, ¿no? Fue una experiencia temprana de cooperación multilateral que se dio en el campo del refugio, ¿sí?, y que básicamente buscaba atraer fondos internacionales para financiar estos proyectos de asistencia humanitaria y desarrollo. Básicamente, los Estados Unidos financiaron esta conferencia. Muchas de las estrategias se llevaron adelante en ese momento, a través también de la ACNUR o principalmente, con la idea de mitigar la llegada de refugiados centroamericanos a los Estados Unidos. Ahora, la próxima, por favor. Más recientemente, creo que la externalización de fronteras cobra nuevos significados, da lugar a, digamos, a
a nuevas prácticas a partir de la emergencia de la llamada migración en tránsito, ¿no? Y la producción de estas crisis migratorias en distintos espacios, en distintas fronteras, zonas fronterizas, zonas de tránsito. Y creo que en este sentido es muy importante la llamada crisis de los haitianos que tuvo lugar en Brasil, en las fronteras amazónicas, ¿no? Entre el año 2000, a partir digamos, del 2010, pero en particular del año 2012, 2013, 2014, y la instalación de estos abrigos, ¿no? Estos refugios, estos campamentos para contener la migración haitiana. Más adelante, después nos encontraremos con la producción de la llamada crisis migratoria venezolana y la crisis del Darién, que también dan lugar a estas respuestas humanitarias, ¿sí? Entendidas siempre en términos de una estrategia de externalización de fronteras. La siguiente, por favor. Por lo tanto, mi planteo, digamos, con algunas colegas también es que la plataforma R4B, esta iniciativa interagencial liderada por la OIM y el ACNUR, forma parte de la estrategia de externalización de la frontera estadounidense. A partir del lanzamiento en el año 2018 de esta plataforma R4B, Sudamérica, entendida como zona de frontera, es integrada a la política estadounidense de externalización de fronteras, ¿no? Este proceso se inicia, diría, con la conformación del Grupo de Lima, después el proceso de Quito, ¿no? Hay que recordar que Trump ya estaba en el poder, digamos, el primer gobierno de Trump que tuvo lugar entre el 2017 y el 2021, ¿no? Entonces, esta plataforma R4B surge como una respuesta regional, ¿no? Frente a la crisis migratoria venezolana, y fue una estrategia basada fundamentalmente en el humanitarismo. Y cabe recordar que tanto USAID como el PRM, la Oficina de Refugiados e Inmigrantes, el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron los principales donantes, ¿no? Todo este despliegue que tuvo lugar fue a través de distintas agencias del sistema de Naciones Unidas. La próxima, por favor. Ahora, ¿cómo se lleva adelante la estrategia de externalización de fronteras? Es a través justamente de la formación de corredores o rutas, entendiendo siempre como ojos de gobierno de la migración, ¿no? Por lo tanto, la estrategia consistió no tanto en el bloqueo, en la detención de inmigración, sino en el control de la movilidad a través de la movilidad. Y hay tres experiencias que solamente voy a nombrar. Una es el corredor del oeste sudamericano, la operación acogida en Brasil y la operación flujo controlado entre Panamá y Costa Rica. La siguiente. Traje algunas fotografías para mostrar en qué consisten, digamos, estas infraestructuras que hacen a la materialización de esta política de externalización de fronteras. Son estos albergues, son estos campamentos, son centros de atención temporal, ¿sí? Distribuidos a lo largo de distintas espacialidades, ¿no? Entre ellas los corredores que nombré o las rutas, ¿no? Como el corredor del oeste sudamericano, la operación acogida, pero también la operación flujo controlado. Estas son las típicas imágenes que podemos ver quizás en Europa, pero que también tenemos hoy en día en la región, ¿no? Que son las RHU, estas unidades de vivienda, digamos, para refugiados, ¿no? La siguiente, por favor. Las podemos encontrar tanto en Colombia, pero también en Chile, como pueden ver. Lo interesante es que estos espacios que en algún momento fueron considerados humanitarios, como ocurrió con el dispositivo transitorio Colchane en Chile, fue reconvertido en centro de detención, digamos, para llevar a cabo las llamadas reconducciones de fundamentalmente ciudadanos bolivianos desde Chile a Bolivia. La siguiente. Y estas dos estaciones temporales de recepción migratoria, una en el Darién, en Panamá, y otra como el CATEM, ¿no? Este centro también de atención temporal a migrantes, fueron justamente espacios espacios de atención humanitaria que forman parte de la plataforma R4B, que fueron reconvertidos en
centros de detención y deportación a partir de la política de deportaciones masivas de Trump. El siguiente. Por lo tanto, y ya para cerrar, creo que justamente estos dos conceptos, tanto de contención como de confinamiento, nos permiten entender cómo se produjo esta rápida reconversión de centros de asistencia humanitaria en centros de detención y deportación de migrantes en tránsito, ¿no? Y a su vez nos hace interrogar esta idea de lo humanitario y lo punitivo y de su convivencia. Entonces, yo creo que no se trata del paso de lo humanitario a lo punitivo, sino que es necesario entender que es como lo humanitario como oposición a lo securitario, sino que esta relación entre lo humanitario y lo punitivo se produce en un marco securitario. Esto nos permite entender, primero, que esta rápida reconversión, ¿no? O esta conversión de los espacios humanitarios en espacios de detención y deportación. Básicamente la explicación entonces está, o la clave está en esa naturaleza de las infraestructuras de la gobernanza de la migración y el refugio, que son espacios de contención y confinamiento, que son espacios multifacéticos, son multiformes, son polivalentes. Ya sea bajo una estrategia preeminentemente humanitaria o bajo una estrategia de externalización preeminentemente punitiva. Entonces, dos cuestiones centrales. Uno tiene que ver con que estas infraestructuras son siempre provisionales, transitorias, es decir, están hechas de estructuras versátiles y móviles, de materiales flexibles y livianos o pesados, pero siempre transportables y de rápido armado o desarmado. Son carpas, toldos, contenedores, unidades modulares prefabricadas. Entonces, esta es, creo que, como parte de la clave. Esta misma idea, digamos, la desarrolla Ballesteros Peña, bajo la idea de plasticidad de las instalaciones. Es decir, son instalaciones que pueden responder rápidamente a cualquier estrategia de contención y confinamiento de la movilidad, ¿no? Siempre que hablo de movilidad me refiero a movilidades no ilegalizadas, ¿no? Y esta estrategia, precisamente, ha sido aplicada en otros contextos, ¿sí? Que son como en la frontera sur de la Unión Europea, bajo la imagen, digamos, la figura de los hotspots, pero también de estos centros de, digamos, temporales para extranjeros, para inmigrantes que fueron instalados, establecidos en la frontera sur de España, entendido siempre como, digamos, espacios de primera acogida, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que esta mirada de largo plazo y la mirada infraestructural creo que nos permiten comprender de una manera más compleja esta encrucijada latinoamericana en la cual se encuentran, digamos, las políticas de externalización de fronteras en América Latina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Perdón al inicio, pero después funcionó bien la presentación. Sí, A mí hay que tenerme paciencia con estos temas. Gracias. Bueno, y Natalia, crucemos los dedos ahora. Ahí comparto. Dale, te ayudo cualquier cosa, ¿no? Sí, seguramente me vas a tener que ayudar porque si no pude con la de Eduardo, pero pude con la de Adriana. Sí, si quieres, puedo presentar también, no hace falta. Probemos y si no presentas vos. Sí, dale. Pero el problema es que me cuesta, no voy a poder no la puedo pasar. Es como que se queda ahí. María José, no te preocupes que yo hago entonces la presentación. No te Perfecto. A ver. Un momento, entonces, para que pueda... Sí, porque en realidad la encargada de hacer eso era yo.
está silenciada. ¿Querés que pruebe yo de nuevo o no? Dale, voy a hacer. No te preocupes. Ok. ¿Pruebo yo o vas vos? A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo ve? Y a ver Sí, se ve. Sí, también. ¿Sí? Sí. Dale. Se ve bien, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Sí, Dale. se ve bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y sí, es todo un honor, de verdad, estar aquí para compartir una reflexión con ustedes, enfocándome en cómo las nociones de tráfico y crimen organizado operan con mecanismos de externalización de las fronteras. Agradezco especialmente a María José, a Isabel y también a Cristina y todas las personas involucradas por organizar ese espacio de diálogo, de interlocución. Y también agradezco muchísimo, es un honor estar acá con Adriana y con Eduardo, que son personas que admiro muchísimo, que me inspiro y que, bueno, también, de verdad, es todo un desafío, ¿no? Charlar después, hablar después de ustedes, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío hablar después de Adriana y Eduardo, pero también los agradezco porque de hecho creo que mi presentación está un poco en línea con lo que están a plantear vosotros. Dale. Entonces, mi presentación se basea justo en el capítulo que publiqué en 2021 en un libro organizado por Débora Dait y Cecilia Vareja, que se llama Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Y el capítulo lleva el título de todas las mujeres acusadas de tráfico internacional de drogas son víctimas de trata de personas, junto con las ideas que ya estaban en aquel capítulo. Para nuestra conversación de hoy también traigo apuntes derivados de las observaciones etnográficas producidas más recientemente en el ámbito del proyecto FAPESP, de que decía Eduardo incluso, expulsiones, medidas y encarcelamientos de extranjeros en una perspectiva internacional y comparada, de lo cual los tres aquí hacemos parte, y que tuvo inicio en 2023. El encuentro de los datos publicados en aquel capítulo, con los apuntes etnográficos más recientes, están atravesados por el modo como la noción de tráfico viene siendo resignificada y retrabajada en las políticas públicas del Estado Nacional, las cuales están subordinadas a la agenda del control de circulación de mercaderías y personas a través de las fronteras. Entonces, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir al discurso hecho ayer por el presidente colombiano en la Asamblea General de la ONU. Gustavo Petro dijo que lo que muchos de nosotros sabemos y compartimos ya hace mucho tiempo, ¿no? Que las políticas de combate a las drogas y la guerra a las drogas implementadas y emprendidas por Estados Unidos con soporte de las agencias supranacionales como UNODC, de que decía incluso Adriana, son mecanismos de control de los territorios y de la gente latinoamericanas. Petro, aún en su discurso, declara que la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos, pero para dominar a los pueblos del sur en general. Lo que el discurso de Gustavo Petro nos hace recordar es que la noción misma de tráfico y el llamado combate al narcotráfico relacionado a la idea de crimen organizado han sido dispositivos de externalización de las fronteras de Estados Unidos en los territorios centro y sudamericanos hace décadas. Pero lo que el discurso de Petro no deja de ratificar es que el crimen organizado y el tráfico son, de hecho,
problemas a ser combatidos por políticas de vigilancia policial, encarcelamiento y, como explicitado en su habla, extradición. Petro dice que el combate al narcotráfico y al crimen organizado no depende de los asesinos, de los asesinatos y masacres cometidos por agentes del Estado contra niños y jóvenes negros periféricos y campesinos pobres. Pero sí depende del trabajo de inteligencia, y acoso de los capos narcotraficantes a los cuales él mismo, con orgullo, declara haber extraditado del territorio colombiano para los Estados Unidos. Los argumentos del presidente Gustavo Petro concuerdan con los análisis de Juanita Díaz Cotto sobre el impacto de las políticas de guerra contra las drogas en el aumento de mujeres latinas en las cárceles norteamericanas y europeas. La autora argumenta que si las políticas de criminalización de los gobiernos de Centro y Sudamérica recaen mayormente sobre las poblaciones pobres racializadas dentro de los propios países, el incremento de las políticas transnacionales de combate al mercado de drogas acaba por criminalizar toda América Latina. De modo semejante, Dolores Juliano demostró en su último libro que las leyes prohibicionistas de los mercados sexuales y de drogas en Cataluña implicaban la criminalización de las prácticas de supervivencia recogidas por sujetos en los márgenes de las relaciones de trabajo y mercados formales regulares. Diferente de lo que propone Juliano, sin embargo, discursos como el de Gustavo Petro se despliegan no en el sentido de cuestionar la propia práctica de categorización ilegal del comercio de drogas, pero sí dando centralidad a la importancia de diferenciar las jerarquías de los sujetos que se relacionan con ese mercado. Petro, inspirado por las agencias supranacionales de regulación de los mercados y de las movilidades populacionales, en las cuales él mismo está haciendo su discurso en contra de ellos, continúa a aparecer produciendo una explicación breve, pero sistemática, de la dinámica del narcotráfico internacional, en la cual, por criterios de género y de división internacional del trabajo de las mujeres, los campesinos y otros grupos categorizados como vulnerables, ocupan posiciones inferiores y, como consecuencia, son explotados. No pretendo aquí ir contra el discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU. Jamás podría hacerlo, de verdad. El discurso de Petro tiene un lugar y un contexto que precisa ser comprendido y situado. Pero tengo como objetivo traer para nuestro diálogo cómo su habla sigue lanzando luz sobre los efectos nefastos de las políticas bélicas y militarizadas de la guerra a las drogas en América del Sur y, una vez más, ensombrecer los impactos de las políticas humanitarias dirigidas para la protección de esas mismas poblaciones, las cuales también están fundamentadas en ideas de criminalización y consecuente vulnerabilización de poblaciones del tercer mundo supuestamente sometidas a violencia ineludible del crimen organizado. Ni siquiera el bravo discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU fue capaz de romper o al menos indagar acerca de la categoría crimen organizado y cómo ella se capilariza en los territorios latinoamericanos como dispositivos de externalización de las fronteras de los países desarrollados. Y aquí, claro, estoy jugando con los términos teórico-analíticos propuestos por Aníbal Quijano y Chandra Mohanty. Antes de continuar, hago apenas dos breves registros, ¿no? Uno de honestidad académica y otro de traducción. El primero de ellos es que, aunque haya iniciado mi habla con el discurso de Petro, mis investigaciones no recaen sobre el contexto colombiano. Todo lo que hablaré a partir de ahora es específico del contexto brasileño.
Apenas hice cierto uso ilustrativo de la escena arriba, como un desvío intelectual, ilustrativo también de las dinámicas imperativas de Brasil en los territorios sudamericanos. Como decimos en las bandas de acá, un poco de drogas, un poco de ensalada. El otro registro se refiere al hecho de que en portugués la categoría criminal tráfico se refiere a los dos tipos criminales, tráfico de drogas y tráfico, no trata, como es en español, de personas. Esto tiene cierto impacto en el modo como la gramática del tráfico viene siendo articulada en las escenas y documentos públicos nacionales. Lo que propongo entonces es una historiografía de cómo la noción de tráfico pasa a edificar dispositivos de control de fronteras desde perspectivas supranacionales. Mi argumento central es que la literatura sobre movilidad y control de fronteras en Brasil fue muy impactada por los protocolos de Palermo enfocadas en tráfico de personas y contrabando de inmigrantes. Sin embargo, cabe completar que la literatura también debe analizar los protocolos cómo los protocolos estaban atravesados por la noción amplia de crimen organizado, una noción que inicialmente se desarrolló para políticas de impacto local, como el control de fronteras urbanas y el encarcelamiento masivo de la población negra periférica, pero que fue ampliándose para externalizar fronteras nacionales y el control migratorio en Brasil. Entonces, permítanme ilustrar esto con un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, que en 12 de julio de 2012, y mira que yo estoy justo acá sentada, ocurrió en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo una audiencia para debatir la situación de mujeres encarceladas. La sesión contó con especialistas en derecho, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicas del campo de estudios, de género, feministas, así como de egresadas del sistema. Durante toda una tarde se discutieron las degradadas condiciones de las cárceles, las violaciones extremas de derecho cometido por el Estado, y también en el respecto del tema de mujeres acusadas de involucrarse con redes de mercados de drogas, se apuntaron situaciones consideradas como recurrentes en aquel contexto, como esposos, hijos, varones que pedían a sus esposas y madres para esconder las drogas, es decir, aguantar sus detenciones, lo que las llevaba a la aprehensión durante retenes policiales. En cuanto a las redes del crimen organizado, fueron categorizadas como responsables por los procesos de victimización de las mujeres acusadas del narcotráfico internacional. Una importante jurista recordó lo que ella llamó de conexión perversa entre diversas redes de tráfico comandadas siempre por hombres, redes de trata de mujeres, tráfico de drogas, de órganos y de armas. Según esa abogada, las mujeres eran víctimas de esas redes engañadas por los hombres porque al final, y entre comillas, al final una mujer es capaz de todo por su familia. Las narrativas situaban a los hombres como gestores de todas las etapas del mercado de drogas y las mujeres como puntas de las cadenas productivas, vinculadas reiteradamente a atributos de engaño, manipulación violenta o afectiva. Bueno, en agosto de 2013 fue promulgada por la entonces presidenta Dilma Rousseff la ley 12.850 que define la comprensión de organización criminal en el Código Penal brasileño. Es importante decir que en el mismo periodo, bajo la orientación del ministro de la Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, que entonces actuaba como docente de la Universidad Federal de Paraná, fueron publicadas monografías, tesis y disertaciones acerca del combate al crimen organizado. En esas producciones, los autores argumentaban sobre la importancia de diferenciar la criminalidad tradicional, oriunda de las desigualdades sociales, y la nueva criminalidad, consecuente de las transformaciones contemporáneas. Entre las propuestas de esa producción
estaba la de trazar la evolución del crimen organizado, el cual los textos localizaban inicialmente en la China colonial de los siglos XVIII y XIX, en el contexto de la prohibición del mercado del opio por los británicos. Haciendo una amplia revisión historiográfica, esos estudios relacionaban las actuaciones de mafias como la Yakuza japonesa y las pandillas de los Estados Unidos con el comercio de drogas, la corrupción de agentes de Estado y la trata de mujeres. Esos argumentos resuenan con las propuestas de los politólogos como Guaraci Mingar y juristas como Luciano Fávoro en Brasil, sobre la necesidad de revisar las nociones de inteligencia y crimen organizado en la práctica de seguridad pública brasileña en la primera década de los años 2000. Estos autores argumentaban que el inicio de la década 2000 imperaba la idea de que el comercio de drogas funcionaba a través de venta al por menor, llevadas a cabo por ladrones que no actuaban según planeación estratégica. Las prácticas policiales se enfocaban en criminales comunes, no en agentes de una red de crimen organizado. Según ellos, la organización criminal del PCC hizo aquí el crimen de tráfico de drogas en São Paulo pasar a ser significado con una organización empresarial compleja, aproximándose a los grupos de nigerianos que usan a Brasil como punto de pasaje de cocaína para Europa. A partir de 2005, la producción académica sobre seguridad pública en Brasil pasó a vincular el mercado de drogas con la noción de crimen organizado. Autores como Fávoro se sumaron al debate por medio de la vinculación con circuitos de actividades ilegales transnacionales. Ellos apuntaban que los efectos positivos de la globalización, como una mayor fluidez para mover insumos, bienes, capitales y personas, implicarían también en la transnacionalización de las redes criminales organizadas. Debido entonces a la transnacionalización de las redes criminales organizadas brasileñas, los juristas empiezan a defender el endurecimiento de las leyes de represión que deberían estar en consonancia con las prerrogativas de los protocolos de Palermo de 2000, suscritos por Brasil en 2004. Para los objetivos de esta presentación, cabe destacar, por tanto, que la ley 12.850, que define organización criminal, fue promulgada en agosto de 2013 bajo el debate producido en el ámbito de las ciencias jurídicas y de la seguridad pública brasileña. Eso fue promulgada por Dilma Rousseff, una presidenta del Partido de los Trabajadores de izquierda, ¿no? Entonces, esos autores, al argumentar en los años 2007 y 2008 en defensa de la existencia de un crimen organizado en Brasil, abogaban por implementación de dispositivos legales y aparatos policiales que estuvieran en consonancia con los ordenamientos de la UE. La defensa de la tesis de que el crimen organizado está en la arena de la seguridad pública no solo implicó la promulgación de leyes que endurecieran la fiscalización sobre mercaderías y personas a través de las fronteras nacionales, como por medio de ese mecanismo estatal se situó Brasil en la geopolítica transnacional. Si para la realización del proyecto positivista de modernidad existe la necesidad de una complejidad creciente entre la diferenciación en minucias de relaciones laborales, económicas y de producción de saber, los análisis sobre el crimen en Brasil demandaban en la primera década de los años 2000 que la actividad criminal nacional fuera una práctica estratégica, racional y planeada. Para ascender a la geopolítica transnacional global de la seguridad pública implicó, por tanto, en la estructura del saber jurídico brasileño el esfuerzo de diferenciar las figuras del crimen organizado, investigar en el marco normativo legal la bandidaje tradicional y el moderno criminal transnacional. Entre las extranjeras presas en el estado de São Paulo, acusadas de involucrarse con el tráfico internacional de drogas, la categoría nigerianos operaba como una categorización dirigida hacia hombres negros vinculados al mercado transnacional de drogas.
En ellos recaen atributos de masculinidad que los vincula a una idea de riesgo asociada con la presunta participación en redes transnacionales de narcotráfico y trata de mujeres. Del mismo modo, el PCC aparece como la organización criminal brasileña por excelencia, independiente de la diferenciación entre criminales tradicionales y criminales organizados. Ambas atribuições se refieren a territorialidades urbanas periféricas vinculadas con las prisiones. En los extremos del trabajo de fiscalización de flujo de mercaderías y poblaciones que atravesan fronteras, criminales transnacionales serían hombres de color, nigerianos y brasileños, africanos y latinoamericanos. Del mismo modo, las mujeres vulnerables serían las mismas negras, latinas y africanas. Sin embargo, tanto hombres criminales como mujeres vulnerables serán presos acusados de participar como autores y o víctimas de las redes del crimen organizado transnacional. En conclusión, lo que observamos es cómo la noción del crimen organizado pasa a atender procesos de vigilancia policial dirigidos hacia estrategias de supervivencia producidas en los márgenes de la legalidad y ilegalidad, operando como un dispositivo de externalización de fronteras que criminaliza selectivamente según marcadores interseccionales de diferencia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, muchas gracias a los tres, a las tres. Bueno, hay un montón de cosas para conversar. Yo, en principio, voy a recuperar algunas de las preguntas que me llegan de quienes nos están escuchando a través del canal de YouTube. Después voy a sumar algunas mías también, pero me parece que el tono de las preguntas tiene que ver más con cuestiones transversales que me parece que pueden generar alguna conversación entre los tres. Una primera pregunta que me llega del chat es si encuentran diferencias significativas entre el modo en que México, Centroamérica y el Cono Sur aplican políticas de externalización y qué nos dicen esas diferencias sobre las asimetrías regionales al interior de América Latina. Son preguntas como amplias. Una segunda intervención es qué escenarios futuros prevén respecto al rol de los estados latinoamericanos en la gestión de la movilidad humana, si reforzamiento de la externalización bajo presiones externas o apertura hacia modelos alternativos más centrados en derechos y ciudadanías regionales. Y en relación con esto yo tengo una pregunta que me parece que dialoga, por eso también la voy a plantear ahora, que tiene que ver con algo digamos, que un poco Adriana trajo en su presentación, que tiene que ver con cómo se posicionan los estados en la región considerando esta idea de la izquierda y la derecha en relación con la externalización. Y si bien uno, en principio, lo que pueden entender por lo que ustedes han planteado, que hay cierta estabilidad, o sea, que no hay tantas diferencias o que no hay cambios tan abruptos en la manera en que se piensa la externalización o las políticas de control, bueno, ¿qué matices hay, si hay, entre estas ascripciones políticas o no hay ninguna, ¿no? Eso por un lado, y otra cuestión, y después los dejo porque son largas las preguntas, es si también ustedes pueden reflexionar sobre la existencia de resistencias, si es que existen, si es que se despliegan, en el contexto latinoamericano frente a ese estiramiento de la frontera de Estados Unidos, no solamente hacia regiones donde en general se estiró, como uno puede pensar la región de México y sobre todo América Central y el Caribe, pero también la región de América del Sur. Me parece que empecemos con estas y después podemos conversar otras más. ¿Les parece? El que quiere arranque, o la que quiere arranque. Vamos por el orden de exposición. Adriana, Puede ser, puede ser. Bueno, la primera, las diferencias significativas, si es que existen entre México y el Cono Sur. Yo me centré en un aspecto bastante específico del control migratorio y que tiene relación con
con la cuestión de la trata de personas. Lo que más, el año pasado trabajamos en un texto conjunto súper interesante con Cecilia Varela, de Buenos Aires, Argentina, con una colega Mónica Hurtado, de Colombia, con Vanessa Baldonado, de México, haciendo una lectura comparativa de esos dispositivos de combate a la trata, cómo se relacionaron con el trabajo sexual y con la cuestión migratoria. Y la verdad es que en esta problemática específica encontramos, no voy a decir cosas idénticas, Argentina se destacaba mucho, por ejemplo, en lo que se refería a la cuestión migratoria en el momento que escribimos, pero muchos elementos análogos entre todos los países. Porque cuando se trata de una causa considerada humanitaria, por eso gusté tanto de tus reflexiones del texto de 2024, Eduardo, y que responden a una gestión global, ciertas diferencias, a pesar de especificidades nacionales o locales, ciertas diferencias parecen borrarse, ¿tá? Entonces yo, a pesar de las diferencias enormes entre México y los diferentes países del Cono Sur, en lo que se refiere a la problemática de la trata y a la protección, yo veo elementos muy, muy parecidos. ¿Cómo se posicionan los estados de la región en relación a la externalización de las fronteras? En la problemática en la que yo trabajé, no sé, tendría que Eduardo hablar un poco de Argentina y no sé cómo quedó Argentina después de Milei, pero hasta Milei por lo menos era considerado como un país en relación a la política migratoria particularmente privilegiado en términos de tener leyes bastante humanitarias. Pero en lo que se refiere a Brasil, que es de donde yo puedo hablar un poco mejor, lamentablemente esta cuestión de la externalización de las fronteras y los vínculos recientes en relación a la trata en ámbitos en que todavía no se habían realizado, no parecen presentar un escenario muy promisor, sino al contrario. Y la última cosa que quería responder es a tu pregunta, María José. Para nosotras fue un susto cuando hicimos ese trabajo entre los 4 países y pensando después yo específicamente en Brasil, en el pasaje de Dilma Temer, Bolsonaro y después Lula, entender que cuando se trata de la problemática de la trata, el hecho de ser gobiernos de derecha o de izquierda realmente no hace gran diferencia. Podemos discutir con Nati qué es lo que pasó específicamente en Brasil, que hubo cambios internos en el gobierno que propiciaron esto, pero más allá de los cambios internos en el gobierno, permanece la cuestión de que se trata de un gobierno de izquierda y que en el ámbito de ese gobierno de izquierda se establece una disposición que viola la ley de refugio del Brasil, lo que es gravísimo. Entonces, si yo pienso que la externalización de las fronteras va a continuar, sí, pienso que sí. Puede adquirir características diferentes, tal vez un poco, ¿no? Me parece muy interesante lo que Eduardo levantó aquí, pero él estaba hablando específicamente de esos espacios de habitación. Es que en el humanitarismo, y ahí los países abrazan esta cuestión del humanitarismo, es muy difícil separar el carácter punitivo, ¿tá?, del carácter humanitario, porque todo hace falta
todo hace parte del proceso de securitización y eso es lo más importante. Entonces, realmente no tengo un pronóstico muy favorable. Eso. Eduardo. Sí. Bueno, a ver, a mí lo que me resulta hoy en día interesante para discutir tiene que ver con lo que han conseguido estos gobiernos de ultraderecha y a dónde han llevado la discusión y qué lugar y la posición que ocupamos, digamos, como no sé, investigadores críticos, analistas de la cuestión de la migración y las fronteras, digamos. Entonces, para mí, lo que ha ocurrido es que nos han llevado a, a una discusión, es decir, más tirada hacia la derecha, es decir, más conservadora, digo. Y por eso hablo de esa nostalgia conservadora, tanto entre actores institucionales, pero también entre académicos, intelectuales, digamos, que se dedican a pensar y analizar estas cuestiones. Entonces, lo que comentaba recién Adriana, es decir, para mí hay hasta algo de reivindicación del humanitarismo como modo de gobierno que fue criticado hasta hace muy poco y que ahora es reivindicado, ¿no? O que USAID se lamenta el desmantelamiento de USAID cuando ha sido parte estructural de intervencionismo norteamericano desde el 61 en adelante en América Latina, ¿no? Entonces, me parece que se volvió extraña la conversación, ¿no? En ese sentido. Y para mí, por eso lo planteaba, que una forma de trascender ese tipo de discusiones, pensarlo más a la externalización en el largo plazo, y acá seguramente hay diferencias justamente significativas entre México, Centroamérica y Sudamérica. Sobre todo si pensamos en términos de régimen de migración y fronteras, tenemos configuraciones bastante diferentes. La novedad es justamente este estiramiento de la frontera hacia Sudamérica y cómo, por ejemplo, países como Brasil o Ecuador y Colombia están llevando adelante, están participando de estas nuevas configuraciones de externalización de la frontera estadounidense, ¿no? Entonces, no se trata solo de deportados, deportadas nacionales de esos países, sino también, ¿no? de deportados de no nacionales de esos países, ¿no? Es decir, en particular de los llamados migrantes extrarregionales que son deportados a países que no son los llamados países de origen. Entonces, y además, digamos que bajo esta política de externalización de fronteras y mediada por una política de deportación más agresiva, diría, claro, se están buscando trasladar también está Kosovo, no sé, Ruanda, digamos, otros países, digamos, fuera de América Latina, donde también se están deportando, digamos, ciudadanos de distintos lugares, ¿no? Sobre todo asiáticos y africanos. Eso lo ha hecho más complejo, creo, pero en términos de externalización de fronteras, creo que es necesario, insisto, en esto de pensar en el largo plazo, a lo largo del tiempo, digamos, cómo se fue desarrollando estos procesos y estas prácticas de externalización. Yo no creo que los estados sudamericanos tengan una posición en este momento alternativa, en todo caso están buscando negociar buenos tratos con las personas deportadas, digamos, o
están organizando programas de recepción humanitaria. Cuando Petro se enfrenta en enero del 2025 a los primeros vuelos de deportación, lo que señala es que han sido tratados como criminales. Entonces, pero no se discute la práctica de deportación, la violencia estatal que está detrás de la práctica de deportación. En definitiva, se termina convalidando, ¿no? Entonces, terminamos, creo que en una discusión acerca de deportaciones digamos, con protección, ¿no? Es decir, sin violación de derechos humanos, ese tipo de figuras. Yo creo que en absoluto en este momento hay una discusión que esté cambiando el eje de la conversación, ¿no? Las confrontaciones pasan siempre por una mirada sobre la deportación demasiado simplificada, diría, ¿no? Muy estatocéntrica, eso es. Yo no estoy en condiciones tampoco de hablar de resistencias en este contexto. Creo que en definitiva la deportación siempre ha sido resistida, hay campañas antideportación, no es de este momento, hay movilizaciones, sin duda. El asunto es, bueno, qué efectos tienen esas resistencias, ¿no? En qué medida pueden revertir estas situaciones, digamos, en las cuales existimos hoy en día. Por lo tanto, bueno, para mí, digamos, el escenario también es sombrío, como decía Adriana, y pienso que o sea, necesitamos asumir también la deportación, no solamente a partir de la espectacularización que ha cobrado hoy en día, sino pensarla más complejamente, digamos. Y a su vez reconocer que hay una serie de estudios sobre la deportación o sobre la externalización de fronteras hace bastante tiempo y no quedar como obnubilados por la coyuntura actual y la política de deportación, entre comillas, de Trump, que hasta el momento creo que han llegado a los 300.000 deportaciones, ¿no? Pero bueno, creo que mi sensación es que estamos como en los distintos contextos, sobre todo en México, diría, por lo que he podido seguir, muy capturados por una figura demasiado simplificada de la deportación, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que hay herramientas conceptuales, analíticas para entender las complejidades que tiene, digamos, y las relaciones que tiene, bueno, con estructuras de dominación más amplias, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, son algunas impresiones. Bueno, me toca a mí ahora. Creo que las dos primeras preguntas, Adriana y Eduardo, ya han contestado muchísimo bien. De verdad no me siento segura para contestar acerca de muchos de los contextos de América Latina y del Cone Sur. Entonces, voy a intentar contestar dos de las preguntas que hicieron acerca de los gobiernos de izquierda y derecha. Bueno, voy a contestar diciendo que haciendo trabajo de campo ahora en el Ministerio de Justicia de Brasil, me hace muchísimo impacto percibir cómo que todo se cambia en el Ministerio de Justicia, pero no se cambia la presencia de la UN, de la ONU, y de las varias instancias de ONU en los departamentos del Ministerio de Justicia. Y digo del Ministerio de Justicia porque en Brasil el Ministerio de Justicia es donde está el Departamento de Migración y también los departamentos, claro, de control de fronteras y departamentos de
combate al tráfico de drogas, de trata de personas. Entonces, que tiene una relación muy involucrada y muy cercana de los departamentos de ONU con todos los departamentos del Ministerio de Justicia. Entonces, eso es algo que claro, que se pone ahí como una agenda, ¿no? Cómo las políticas van a ser desarrolladas incluso. Y cómo las agendas van a ser desarrolladas también por la relación que se tienen entre los muchos agentes que están ahí en el ministerio. Claro, Adriana decía de los cambios que ocurrieron en el ámbito del Ministerio de Justicia ahora, en el 2024, sí, se cambió el ministro de Justicia de Brasil. Entonces, que teníamos Flávio Dino y ahora tenemos otro que Flávio Dino era alguien mucho más cercano de los movimientos sociales y ahora tenemos Lewandowski, que es un jurista de São Paulo, de la Facultad de Derecho de Universidad de São Paulo. Entonces, que también se cambia un poco la forma de hacer políticas migratorias y las personas que están a ocupar el ministerio. Pero aún así, pienso que para que podamos producir análisis acerca de las diferencias entre los gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, tenemos que mirar en serio las relaciones que se establecen entre las agencias supranacionales y los varios departamentos del Estado Nacional, ¿no? Entonces, las relaciones que se establecen ahí y cómo las relaciones se cambian o no en su forma, pero no tanto en su contenido, entre los agentes que están a ocupar los departamentos de justicia, por ejemplo. Claro. Y la otra pregunta que a mí, no sé si me toca a mí también decir un poco acerca de la resistencia, ¿no? Creo que la resistencia contra la externalización de las fronteras, y ahí, claro, un poco inspirada en el fin de lo que decía Eduardo, para que no seamos tan estatocéntricos, ¿no? Pero creo que la resistencia de la externalización de las fronteras equivale un poco a no ponerse a los puntos de control y a los mecanismos de control fronterizo. Claro, que en ese sentido tenemos que ver cómo esas resistencias ocurren en el campo empírico más abajo, ¿sabes? Más en el cotidiano, en el día a día. Entonces, por eso también pienso que los movimientos, y ahí, claro, voy a decir desde los espacios que yo puedo decir, movimientos de mujeres y de personas que son sobrevivientes de las cárceles, ¿no? Que así se llaman ellos, incluso que vivieron las cárceles, que salieron de las cárceles y que pueden nos enseñar muchísimo en cómo hacer para transitar por los márgenes de las fronteras, ¿sabes? Y ahí, claro, la cárcel en sí como una frontera también, una frontera, un dispositivo de frontera nacional, pero también un dispositivo de frontera interna nacional, de cómo se maneja ahí la producción de la ciudadanía incluso, ¿no? Entonces, creo que mirar a cómo los movimientos están haciendo para transitar entre las fronteras, incluso a través de las fronteras, incluso pensando en cómo manejar las tecnologías que son de parte de las fronteras. Entonces, que, bueno, las varias leyes y cómo hacen para manejar un poco lo que tiene espacio entre las leyes para sobrevivir, ¿no? Y claro, y creando redes de solidaridad. Eduardo decía algo de eso cuando estaba acá en Campinas, pero también a mí me gustaría solamente describir un poco de algo que ocurrió en el lanzamiento de mi libro, que fue hace mucho ya. Adriana estaba en la casa de una de las
una de las mujeres que tiene un liderazgo del movimiento de sobrevivientes de la cárcel, y que, bueno, yo no sabía, pero ella estaba en la cárcel junto con una mujer filipina que también estaba allá, y las dos ejercían un gran liderazgo dentro de la cárcel. Y las invité, claro, una era la casa de una y la otra la invité, y cuando ellas se encontraron, se quedaron muy emocionadas, porque una de ellas enviaba comida a la otra cuando una de ellas estaba en el castigo, dentro de la cárcel, mismo que no conocieran una a otra, pero que sabían que una que estaba en el castigo iba a enviar una comida a otra. Entonces, que producieron ellas redes de solidaridad a través de lo más brutal que podemos pensar. Y sí, no es muy optimista, pero no sé, es algo, ¿no? Sí, Adriana. Nos vamos, hay una coincidencia en el escenario sombrío, ¿no? Entonces, no, me parece súper bien que Natalia traiga esos relatos que son como, en fin, más optimistas y que dan mucho ánimo, ¿no? Solo que yo creo que, por ejemplo, Brasil y Argentina también están llenos de organizaciones de migrantes que se movilizan por un montón de causas y tal y tal. La cuestión es el efecto, como decía Eduardo, de esas organizaciones y en qué. Una cosa es tener efecto en la formulación de una ley. Otra cosa es, como Nati trae, personas que están tal vez evitando la deportación y hacen transferencia de información, de conocimientos, articulan sus redes para evitar eso. Otra cosa muy diferente son las deportaciones de Trump en los Estados Unidos, cazando migrantes, o aquellas que yo traía de estas personas en el aeropuerto, que así que llegan, ahora son enviadas de vuelta sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de apelación posible. Entonces creo que para pensar las resistencias hay que pensar un poco en ese cuadro hiper heterogéneo de posibilidades en relación a las deportaciones en este momento, y pensar que la resistencia siempre es buena y que algún efecto positivo puede tener, pero llevar en cuenta también la gravedad de estos momentos, como el que vivimos actualmente, en escala inmensamente diferente en Estados Unidos que en Brasil. Y ahí pensar que en esto no es la resistencia de los grupos de inmigrantes que puede actuar, ¿tá? Porque estamos pensando en una gestión de la migración que se procesa en otras escalas y en otras escalas y en otros ámbitos. Entonces, la resistencia siempre es muy bienvenida. La cuestión es que hay que tener muy claro que en ciertos espacios de gestión la resistencia no necesariamente llega. Es eso. Sin querer empujar para el lado sombrío de nuevo, más para pensar un poco más en la complejidad de todo esto. Y además porque, bueno, yo claramente no soy especialista en este tema, pero hay algo que me parece que también atraviesa cada una de sus presentaciones y tiene que ver con esta articulación entre las trayectorias nacionales y las historias nacionales, pero también hay algo que juega todo el tiempo, que lo planteaba recién Natalia con claridad, y que tiene que ver con estas visiones del norte global a través de los organismos internacionales y cómo se retraducen en nuestros contextos y hasta qué punto es posible en algún momento pensar en esta idea de
una especificidad latinoamericana en los procesos de externalización de fronteras, porque claramente está muy permeado por todas estas visiones que no necesariamente tienen que ver con lo, digamos, con lo estrictamente regional, ¿no? Sí. Que me parece que es algo también que han planteado todos ustedes en sus presentaciones. Bueno, ya que estamos llegando a las 2 horas, yo les quiero, bueno, agradecer nuevamente. Volver a reiterar, como planteaba Isabel al principio, que esta actividad es como el lanzamiento de la 11ª reunión anual y encuentro internacional del Comité Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que el Congreso Internacional va a ser el año que viene, la reunión acá en Córdoba, del 8 al 10 de abril. Y bueno, yo quiero para cerrar volver a agradecerles a ustedes, Adriana, Eduardo, Natalia, realmente... es un verdadero placer escucharlas. Creo que a pesar de la virtualidad, de que estamos lejos, en estos tiempos hostiles en los que vivimos, y parte de sus presentaciones da un poco cuenta de eso, esta posibilidad de escucharnos, de compartir, de aprender, es un motor para entre... las trayectorias nacionales y las historias nacionales, pero también hay algo que juega todo el tiempo, que lo planteaba recién Natalia con claridad, y que tiene que ver con estas visiones del norte global a través de los organismos internacionales y cómo se retraducen en nuestros contextos y hasta qué punto es posible en algún momento pensar en esta idea de una especificidad latinoamericana en los procesos de externalización de fronteras, porque claramente está muy permeado por todas estas visiones que no necesariamente tienen que ver con lo, digamos, con lo estrictamente regional, ¿no? Sí. Que me parece que es algo también que han planteado todos ustedes en sus presentaciones. Bueno, ya que estamos llegando a las 2 horas, yo les quiero, agradecer nuevamente. Volver a reiterar, como planteaba Isabel al principio, que esta actividad es como el lanzamiento de la 11ª reunión anual y encuentro internacional del Comité Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que el Congreso Internacional va a ser el año que viene, la reunión acá en Córdoba, del 8 al 10 de abril. Y bueno, yo quiero para cerrar volver a agradecerles a ustedes, Adriana, Eduardo, Natalia, realmente... es un verdadero placer escucharlas. Creo que a pesar de la virtualidad, de que estamos lejos, en estos tiempos hostiles en los que vivimos, y parte de sus presentaciones da un poco cuenta de eso, esta posibilidad de escucharnos, de compartir, de aprender, es un motor para seguir adelante. Así que, yo les quiero agradecer nuevamente a las personas que están en el canal de YouTube también, y ojalá podamos generar otro espacio para encontrarnos pronto. Ojalá presencialmente. Ay, sí, sería genial. Besos para todos. Bueno, chao. Chao.